siguiente plática, el siguiente conjunto de lectures va a ser el doctor Bartol Suiva del MIT. Él nos va a dar una introducción a la teoría de cuerdas bosónicas. Gracias. Buenas tardes. Estuvimos hablando con Hugo de la posibilidad de dar la clase hoy día en español. Y si hay quejas o si prefieren en inglés, pues también lo hacemos en inglés. Pero si español está bien, podemos hacer en español. Estas van a ser 4 lecciones sobre cuerda bosónica. Son lecciones introductorias, no vamos a llegar a temas avanzados, eso es para la siguiente semana. Simplemente tratar de entender algunos conceptos bien. No, ni demasiados cálculos tampoco, los conceptos básicos. Hoy día vamos a comenzar con la cuerda bosónica y vamos a llegar a la acción del Mandugoto y vamos a tratar de entender una de sus propiedades fundamentales, y si nos da el tiempo vamos a llegar a establecer el Light-Con Gauge. Es una posibilidad de simplificar las ecuaciones de movimiento usando la reparametrización de la cuerda. Entonces vamos a comenzar con la partícula relativística, la partícula punto relativística. Tiene una acción que está dada por las siguientes cantidades: m, la masa de la partícula, la velocidad de la luz, y una integral sobre la trayectoria de la partícula del invariante relativista de S. Esta fórmula describe la dinámica de la partícula. Es un poquito abstracta, pero es sumamente elegante. Es relativística y tiene invariancia bajo la reparametrización, lo cual lo vamos a discutir. Esta cantidad de S dividido por la velocidad de la luz es el tiempo propio. Es el elemento de longitud relativístico. Si ustedes tienen 2 puntos relativamente cerca, la cantidad de S es una expresión relativística que todos los observadores de Lorentz están de acuerdo en su valor. Entonces, este es un invariante relativístico, su integral relativística, y se dice que es manifiestamente invariante bajo reparametrización. ¿Qué reparametrización? El problema es que uno, cuando tiene el movimiento de la partícula, que hace una línea en el espacio-tiempo, uno puede parametrizar la línea con un parámetro y escribir la acción en términos del parámetro. Pero esta acción, para escribirse, no necesita ningún parámetro. Está escrita de esta manera. Por lo tanto, debido a que no necesita ningún parámetro para escribirse, no puede depender del parámetro que podrían escoger para escribirlo. Entonces es invariante bajo reparametrización. Ahora veamos las convenciones de la métrica. Vamos a usar la siguiente convención: ds al cuadrado con un menos y es igual a menos c sumado dt al cuadrado plus x al cuadrado, en que este símbolo con una flecha representa un vector y representan todas las coordenadas espaciales. Este símbolo es invariante y también esta cantidad es invariante bajo transformaciones de Lorentz y se escribe como c cuadrado de tau al cuadrado, donde tau es el tiempo propio. Ahora, usando esta
esta igualdad, cancelando los signos menos, podemos obtener que ds es igual a c de t, la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad al cuadrado sobre c al cuadrado. Hemos factorizado c de t y dx de t es la velocidad. Y hemos sacado la raíz cuadrada. Entonces la acción se puede escribir una vez más como menos mc al cuadrado integral de t y esta es una manera más explícita de escribir la acción de la partícula. Esta es una manera más abstracta. Acá estamos usando el tiempo medido en algún laboratorio que está mirando cómo la partícula se mueve. La invariancia de relatividad no es obvia en esta formulación. No es tan obvia, pero es más obvia acá. Por lo tanto, el lagrangiano, que es todo lo que está integrado contra el tiempo, es menos mc cuadrado. Y es aproximadamente igual a menos mc cuadrado más 1/2 m más términos extras que se hacen pequeños cuando la velocidad de la partícula es pequeña comparada con la velocidad de la luz. Y acá uno reconoce que el lagrangiano es aproximadamente la energía cinética menos la energía potencial o energía de reposo de la partícula. Como un ejercicio para acordarse de las cosas que hemos dicho acá, pueden tratar de calcular el momento conjugado que está dado por la derivada del lagrangiano con respecto a la velocidad, componente por componente, y pueden calcular el hamiltoniano y si los calculan como ejercicio van a recuperar las famosas fórmulas para el momento de una partícula relativista y la energía de una partícula relativista. Es una manera más de comprobar que todas las cosas están en orden. Queremos formular la teoría de cuerdas y establecer la analogía con lo que hemos hecho acá. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que hemos dicho? Sí, profesor. Esto, ¿cómo se llama esto? Tiene un nombre, ¿no? Para ¿A qué cosa? la aproximación clásica a esto. Lo último que... Esta es la aproximación de bajas velocidades. Ajá. No sé si tiene algún nombre en especial. Cuando b al cuadrado sobre c al cuadrado es más pequeño que 1, es muy pequeño. Una aproximación de Taylor. Ok, gracias. El tiempo propio no debería ser ds sobre m. ¿Perdón? El tiempo propio que se define ahí, no, en realidad no debería ser ds sobre m. No. Esta tiene unidades de distancia y esta tiene unidades de velocidad, entonces divide y le da tiempo. La masa no interviene en la definición del tiempo. ¿Algunas preguntas más? Para una partícula no masiva. Es diferente, esto solo funciona para una partícula masiva. ¿Otra pregunta? ¿Por qué C no es igual a 1? Dentro de media hora. Definitivamente. Ok, entonces esto nos sirve como notación y podemos comenzar con las cuerdas. Entonces, para una cuerda, queremos hacer algo parecido a escribir una acción que es proporcional a un elemento de área. Pero
Una de las pequeñas complicaciones con eso es que una cuerda no es como una burbuja de jabón. Una burbuja de jabón, ustedes ponen dos anillos y una burbuja de jabón, es una superficie espacial que existe en cualquier instante del tiempo. La superficie completa la pueden calcular. En el caso de la cuerda es un objeto de una dimensión y la superficie solo existe en el espacio-tiempo. Entonces es una superficie un poco inusual. Entonces podemos encontrar algunas novedades. Si tuviéramos que escribir simplemente el elemento de área, es un poquito más sencillo, pero en el caso de la cuerda tenemos que escribir un elemento de área relativístico. El mismo problema sucede con la partícula. Es un elemento de longitud, pero es un elemento de longitud relativístico en el cual aparecen ciertos signos y ciertas complicaciones. Entonces, para escribir esto, primero consideramos el hecho que tenemos un worldsheet en dos dimensiones. Vamos a colocar dos parámetros, xi1, que va a representar tau, es un parámetro de tiempo, y xi2, que representa sigma, es como un parámetro limitado de espacio. Y esto es el worldsheet. Estamos parametrizando el área, pero acá no hemos descrito la línea que parametriza el movimiento de la partícula, pero acá sí vamos a usar una superficie que parametriza el movimiento de la cuerda, y lo parametriza a través de estas funciones x mu, tau y sigma, o x mu of xi1 y xi2. xi1 y xi2 son tau y sigma. Estas son las coordenadas de la cuerda, son funciones de tau y sigma. Si uno tiene un punto acá, hay una función x mu, tau y sigma, que nos lleva al movimiento de la cuerda dentro del espacio-tiempo. x1, x2, x0, x3, colocar todas las coordenadas. Entonces, estas funciones son mappings del worldsheet al espacio-tiempo, y acá está la cuerda. Y lo que queremos hacer es escribir algo del tipo acción, es elemento de área, y el elemento de área es un elemento de área acá. Pero lo podemos representar como un pequeño rectángulo de dimensiones dxi1 y dxi2, que son mapeados a un paralelogramo acá, y esta tiene un área, y el área de este paralelogramo tiene que ser integrada para darnos la acción. Ahora, si tenemos una cuerda abierta, generalmente trabajamos sigma en el intervalo 0 a algún número, sigma 1, puede ser pi, puede ser otro parámetro, puede ser un parámetro con unidades también. Estas son los strength coordinates. Y si uno se imagina una cuerda abierta como la tenemos acá, la imagen de una línea acá sería una línea acá que va entre los dos extremos de la cuerda. Esa es una cuerda abierta. Los dos extremos de la cuerda son puntos en los cuales sigma es igual, por ejemplo acá podría ser sigma igual a 0, toda esta línea, y esta es la línea sigma igual sigma 1. Entonces, los endpoints, o los puntos finales de la cuerda abierta, son parametrizados simplemente por tau.
porque esta línea, que es el endpoint de la cuerda, estas dos líneas, sigma es constante y tau varía. Entonces, endpoints. X mu of tau 0 or X mu tau. Sí. Y por lo tanto, conforme, como tau tiene que ser un buen parámetro, conforme tau cambia, la posición, el tiempo asociado con la partícula también tiene que cambiar. Por lo tanto, dx0 y tau tiene que ser diferente de ser at the endpoints. En el punto final de la cuerda abierta, el tiempo pasa, el punto final se mueve, por lo tanto, conforme cambia el parámetro que parametriza el punto final de la cuerda, tiene que cambiar el tiempo. Ok. ¿Cómo comenzamos con el elemento de área? Qué pena. Bueno, sí. Esto. Yo no soy un experto aquí, pero entonces es que no. Esas clases son para los no expertos. Sí, pero no me di cuenta en qué momento pasaste a teoría de cuerdas. Entonces, lo que dices es para una cuerda, la acción es proporcional a la integral de área y luego ya empezaste a hablar como de Sí. open strings. Perdón, sí. Y lost. Esto es el objetivo, no lo he explicado todavía. Como hemos dicho acá, que para una partícula la acción está dada por la integral de la longitud o el tiempo propio de la partícula, para una cuerda la acción va a estar dada por la integral del área de la superficie trazada por la cuerda. Ahora, listo. Entonces, mi punto es, ¿puedes definir para mí lo que es cuerda? Sí, una cuerda, bueno, es un objeto de una dimensión que se mueve en el espacio-tiempo. Un objeto de una dimensión que se está moviendo. Es como si uno toma la película de lo que hace el objeto conforme se va moviendo, traza una superficie, ¿no? Digamos, esta sería una cuerda abierta, digamos, podría ser que comienza acá y termina acá. Y cuando se mueve, digamos, puede estar moviéndose así, traza una superficie. Si hubiera dejado una estela, digamos, conforme se va moviendo, traza una superficie. ¿Perdón? Tiene muy bajo el micrófono. No, como cuerda puede ser. Podría usarlo como ejemplo. Ahí está, una cuerda. No sé si le ayuda eso. Sí, perdón. Yo tengo otra pregunta adicional y es sobre las condiciones que pues debería tener sigma, ¿no? Porque es que tau es un tiempo propio, pues. Es un tiempo propio, es algo que pues sabemos como qué significado puede tener en cierto marco de referencia. Y sigma, no sé. Sí, si ahora hay un cambio realmente. Este tau no es necesariamente el tiempo propio, pero está relacionado con el tiempo propio. Sigma es simplemente un parámetro a lo largo de la cuerda. Por el momento no tiene ningún significado y realmente el punto crucial de la cuerda relativista es que no hay física asociada con vibraciones longitudinales de la cuerda. O sea, si usted tiene una cuerda extendida y no oscila perpendicularmente, no está haciendo nada, no hay oscilaciones longitudinales, lo cual significa que no tiene significado físico el parámetro a lo largo de la cuerda. Eso lo vamos a ver. Entonces, regresamos a la métrica y vamos a escribirla un poquito diferente. ds al cuadrado, bueno, ahora miren, estoy usando estas x's grandes para denotar las coordenadas de la cuerda. Es decir, estoy estudiando el intervalo entre dos puntos
de la cuerda. El dx mu representa una variación, un pequeño cambio en la posición de la cuerda. Ahora, si lo escribimos así, sabemos que estas coordenadas dependen en psi1 y psi2. Entonces, por cambio de variable, esto es igual a dx mu sin beta son funciones de los dos xis. Entonces, por el chain rule, el cambio en la función es igual a la derivada con respecto a xi multiplicado por xi, y los índices repetidos se suman sobre los valores 0 y 1. Es decir, xi alfa es xi0, xi1 es igual a tau. Solo quería señalar, hay un poco de inconsistencia con la notación, creo. Aquí es 0,1 y antes era 1,2. Solo para evitar. Bueno, podemos hacerlo 0,1,2. Creo que es 0,1. Tiene razón. Ok. Ahora, esta cantidad se llama la métrica inducida. En la cual se llama la métrica inducida porque nos da una manera de calcular la métrica relevante a la superficie que uno está trabajando. Esta métrica depende de las funciones de cuerda que nos dicen cómo es la superficie. Por lo tanto, esto es una métrica en la superficie y se llama la métrica inducida desde el espacio-tiempo. En el espacio-tiempo está la métrica de Minkowski. En la superficie tenemos esta métrica inducida. Digamos que la métrica de Minkowski sería la métrica del espacio de fondo, ¿no? Perdón. La métrica de Minkowski, la ETA, Sí. sería la métrica del espacio de fondo, ¿no? De nuestro, Sí, como se dice en inglés, de bulk. El background space-time. ¿Background? Ok. Background space-time. ¿En qué momento se decidió que fuera plano? Es verdad, podríamos haber comenzado con una cuerda moviéndose en un espacio puro, pero el cálculo sería más difícil de entender. Para la última lección vamos a trabajar en el caso de una cuerda que se mueve dentro de un espacio puro. ¿Una pregunta más? About the time derivative of x0. Why it goes only for endpoints? I don't see why define. Bueno, the question is, why do I need that to happen for the endpoints? In fact, I will require, and it is usually required, that dx0, d tau, is non-zero for all sigma. It's like saying that time at the end of the day, the time coordinate of the string, la coordenada de tiempo de la cuerda, realmente está profundamente relacionada o debe poderse relacionar al parámetro tau. Entonces, esta es una assumption, es una cosa que tenemos que asumir, si no, la formulación de la cuerda es un poco incompleta. Pero físicamente, en este caso también cuando uno parametriza el movimiento de una partícula, tiene que requerir que el tiempo de la partícula cambie con el parámetro tau. Y el punto final de una cuerda es como una partícula en realidad. Entonces, definitivamente necesitamos esto, 100%, y encima tenemos esto. Ok, entonces
podemos regresar finalmente a la expresión del elemento de área. El elemento de área está dado por d psi. Mejor hubiera sido 1 y 2. Creo que lo dejamos aquí. Lo voy a escribir con 1 y 2 por ahora, es más entendible. Y tenemos que meter acá un elemento de área, siempre tiene la raíz cuadrada del determinante de la métrica. Esta es una fórmula que no la voy a demostrar, pero es algo relativamente conocido en teoría general de relatividad, que este es un elemento de volumen apropiadamente definido. Ahora, en nuestro caso, tenemos que calcular el determinante. ¿Quién sabe el determinante de esta métrica gamma? Pero veamos lo que tenemos como el determinante. El determinante de gamma es igual a gamma 1, 1, gamma 2, 2, menos gamma 1, 2 al cuadrado. Y esto es igual. Gamma 1, 1 es, lo voy a escribir acá, gamma 1, 1 es dx mu, lo voy a escribir como tau al cuadrado. Esta es una notación un poquito breve, en el que ven, gamma 1, 1 tiene derivada con respecto a xi 1 y xi 1, que es alfa y beta, y esos son tau. Xi 1 es igual a tau. Entonces la derivada es esto, y este producto de estas dos con el eta es el elemento al cuadrado. Para cualquier vector a squared lo llamamos a mu, eta. Entonces esto es gamma 1, 1, dx d sigma al cuadrado es gamma 2, 2. Este mu no tiene nada que ver con este mu, no es un error, no es índice repetido que se suma. Acá podrían ponerle nu si quieren. Esto es algo al cuadrado. Menos el gamma 1, 2, que es dx Ahora, uno cuando mira esto, no sabe si el signo está correcto o no está correcto. En el siguiente sentido, acá vamos a sacar una raíz cuadrada de un determinante. Entonces necesitamos saber si este determinante es positivo o es negativo. ¿Y qué será? ¿Será positivo o negativo este determinante? Es en realidad negativo este determinante. Y tenemos que cambiar el signo para hacerlo trabajar. Ahora, la razón por la cual este determinante es negativo es interesante, es que en una cuerda, y este es un concepto sumamente fundamental, en una cuerda, pues no tiene la superficie de la cuerda, en cualquier punto de la superficie tiene que existir un vector tipo espacio, spaceland, y tiene que existir un vector tipo tiempo, timeline vector. Esa es la propiedad fundamental de la superficie trazada por una cuerda. Cuando uno tiene una partícula, el vector tangente a la línea de la partícula es un vector tipo tiempo, es un timeline vector. Pero cuando uno tiene una cuerda, en cada punto hay un punto que avanza en el tiempo y hay un vector a lo largo de la cuerda. Ustedes toman una foto de la cuerda y
solo aparece una cuerda, es toda la cuerda existe en un tiempo fijo. Por lo tanto, el vector a lo largo de la cuerda es un vector tipo spacelike. Y la propiedad de que existan en todo punto un vector spacelike y un vector timelike resulta en que esto es negativo. Lo podemos ver de la siguiente manera. Si tomamos dos vectores, dx mu d tau y dx mu d sigma, esos son los dos vectores, podemos imaginarlos como variaciones a lo largo de tau y variaciones a lo largo de sigma. Estos dos vectores tienen que ser linealmente independientes, apuntan en direcciones diferentes, no pueden ser paralelos si no tenemos una mala parametrización de la cuerda. Entonces, si son vectores independientes en un punto, tenemos dos vectores independientes, multiplicando uno de los vectores por una constante y sumándola, podemos definir un vector en que hemos tomado el primero de estos, dx mu d tau y dx mu d sigma, y tomando diferentes cantidades de este vector, el vector suma puede apuntar en todas las direcciones de un lado. O sea, tomando por ejemplo, un vector muy grande hasta acá, la suma está por acá. Tomándolo cero, la suma está por acá. Entonces puede tomar vectores, explora todos los vectores que están en la mitad de este lado. Y vamos a tratar de decidir si este vector puede ser timelike o spacelike. Pero sabemos, hemos dicho, que en cada punto tiene que existir un vector timelike y un vector spacelike. Por lo tanto, el hecho si un vector es timelike o spacelike no depende de su signo. Entonces, si yo lo multiplico todo por menos, no cambia el hecho que el vector sea timelike o spacelike. Por lo tanto, es suficiente explorar esto para lambda entre todos los valores de menos infinito a más infinito. A pesar de que nos da los vectores que están solo a un lado del punto, eso es suficiente porque los vectores para el otro lado son simplemente los opuestos y no nos van a dar nada nuevo. Calculamos este vector b al cuadrado y nos da dx mu d tau squared más 2 lambda dx mu d tau dx mu sigma más dx lambda al cuadrado dx mu sigma squared. Entonces, si queremos ver qué tipo de propiedades tiene este vector, podríamos analizar cuándo es igual a 0, donde cambia los valores en los cuales por lambda, por los cuales el vector al cuadrado es igual a 0, son los puntos donde cambia de timelike a spacelike. Entonces, esto uno se lo puede imaginar como b al cuadrado de lambda, un gráfico de b al cuadrado de lambda, y lo que necesitamos es que a veces sea positivo y a veces sea negativo. En esta zona, para estos valores de lambda, b al cuadrado sería negativo, el vector sería timelike, esta zona spacelike. Y para que se dé una situación así, el polinomio cuadrático tiene que tener dos raíces, por lo tanto el discriminante tiene que ser positivo. La cosa que está bajo la raíz cuadrada, b cuadrado menos 4ac. Entonces b al cuadrado menos 4ac, esto es b al cuadrado, sería el discriminante, delta, es esto al cuadrado, 4 dx mu d tau dx d sigma menos 4ac. ¿Me faltó lambda? Sí. Un segundito.
¿Perdón? Dx tau. Esto tiene que ser positivo si queremos que exista un vector time-like y un vector space-like en cada punto. Por lo tanto, esta es la condición que debe ser verdad y este determinante es negativo. Por lo tanto, el verdadero determinante que tenemos que poner, xi1, xi2, es the term minus el term gamma. Ese es el signo, hay que cambiar el signo de lo que tenemos acá y nos da dx mu dx y sigma y now dx y sigma lo tengo ahí ya. Lo podría haber escrito un poquito más sencillo, pero ponemos acá, ese es el elemento de área, lo voy a escribir un poquito más explícito. Integral d tau es de tau I to tau f, integral d sigma de 0 a sigma 1. Y ahora estamos escribiendo toda la acción y acá tenemos que ponerle algo más, un número, el equivalente a este MC. Y en el caso de la cuerda vamos a ver, tenemos que ponerle menos T0, donde T0 es la tensión de la cuerda. Hemos escrito la ecuación, la acción de la cuerda de Nambu-Goto. Es la fórmula fundamental realmente cuando uno quiere comenzar a entender cuerdas. Ahí tenemos bastantes comentarios que hacer sobre esta fórmula. Tenemos que entenderla, pero ¿hay alguna pregunta? Sí. Un comentario nada más. Si nosotros pensamos en el límite no relativista, el volumen. Si consideramos el límite no relativista, así como lo hizo acá en el caso de la partícula, lo que correspondería sería la vibración de una cuerda elástica. Sí, pero aún en la aproximación no relativística, la cuerda se reduce a una cuerda en las cuales la velocidad de las ondas en la cuerda siempre es la velocidad de la luz. Pero son cuerdas que no tienen que estar vibrando muy rápido, pueden vibrar lentamente. Pero el límite no relativístico no es el usual de una cuerda normal. Es completamente distinto. Siempre la velocidad, la típica cantidad que uno tiene en las cuerdas, si se acuerda de las cuerdas no relativistas, tienen dos parámetros, la tensión y la masa por unidad de longitud, y los dos son ajustables. Pero acá solo hay un parámetro, la tensión. La masa por unidad de longitud sale de la tensión, por lo tanto no podemos ajustar la velocidad de las ondas en la cuerda. En esta cuerda las ondas siempre se mueven a la velocidad de la luz, pero pueden vibrar lentamente o vibrar poco. ¿Y de dónde proviene esta tensión de las cuerdas? ¿Las cuerdas están agarradas? No. Entonces, bueno, en realidad sí y no. Existen branas y las cuerdas pueden estar agarradas de las branas. Pero existe otra posibilidad. Si usted tiene una cuerda abierta, uno diría, ¿cómo puede haber tensión? Se va a achicar, se va a desaparecer y se va a ir la cuerda. En realidad una cuerda abierta libre se mueve de tal manera que los extremos de la cuerda se mueven con la velocidad de la luz. Se mueven tan rápido que la mantienen estirada. Es la manera como la cuerda se protege a sí misma. La cuerda relativista es sumamente interesante, mucho más interesante que la cuerda no relativista. La cuerda no relativista, si uno la corta,
deja de vibrar y deja de hacer cosas. En la cuerda relativista se puede dividir en dos y los dos pedazos siguen vibrando, es completamente autoconsistente. Entonces, esta tensión de la que habla depende solamente de que, los extremos de la cuerda se están moviendo, no depende de que está atada a la cuerda. Digamos que no depende tampoco de eso, es un número que uno pone ahí y uno explora qué significa y se da cuenta que la manera como la cuerda funciona, la cuerda abierta es moviéndose a la velocidad de la luz. ¿Y para la cuerda cerrada? Para la cuerda cerrada la tensión sí existe. Entonces, si ustedes tienen una cuerda cerrada que tiene su tensión, se va, imaginen que forma un círculo, la cuerda se va a achicar, el círculo se va a achicar y cada vez va a ir más rápido. Toda su energía que tenía en la cuerda gigante se va a ir más chica hasta que se vuelve cero y después comienza a crecer de nuevo y comienza a oscilar como un círculo que va a cero y después crece de nuevo y cero. ¿Y cuál es el significado físico de eso? ¿Una fluctuación de energía o algo así? No son fluctuaciones de energía, la energía está conservada. Es un movimiento de la cuerda, así como existe la partícula libre, la cuerda libre hace todos estos movimientos. Estos son movimientos clásicos. La cuantización de esos movimientos clásicos van a ser fluctuaciones que interpretamos como partículas, y una de esas fluctuaciones es la gravedad, la partícula de gravedad. Entonces la magia de la cuerda es que las fluctuaciones de la cuerda las vamos a interpretar como partículas y ¡pum! Aparece la gravedad, el campo de Yang-Mills y todo. Alright, entonces vamos a seguir, vamos a usar esta pizarra para unas pocas explicaciones de unidades. Es muy importante saber las unidades de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, de acá nos podría servir una cosa de color. Todo esto, toda esta parte tiene unidades de L al cuadrado, longitud al cuadrado, porque eran la integral del elemento de área. Debe tener unidades de longitud al cuadrado y eso se puede chequear. Ustedes pueden escoger las unidades. Miren, las unidades de tau y sigma no importan, porque si tau tiene una unidad, aparecen dos taus acá y dos taus acá. Entonces la raíz cuadrada se cancela con las unidades de tau. La raíz cuadrada de sigma también se cancela. Entonces las unidades de tau y sigma no importan. Pero hay x al cuadrado, x a la cuarta, raíz cuadrada, x al cuadrado. Entonces esto tiene unidades de L al cuadrado. Siempre x mu tiene unidades de longitud. Ahora, una acción debe tener unidades de m L al cuadrado sobre t. Es las mismas unidades que la constante de Planck. La acción siempre tiene que tener las unidades de la constante de Planck. Entonces tiene que tener esto. Lo cual significa que ya tenemos el L al cuadrado. Necesitamos m sobre t. La tensión, las unidades de tensión sobre velocidad de la luz, esto es una fuerza que es masa distancia por aceleración, la ley de Newton. Y 1 sobre c es L sobre t. Entonces esto nos da, las L se cancelan, nos da m sobre t, que es lo que queremos. T0 sobre c es m sobre t. Entonces ahí está, la acción tiene m sobre t por L al cuadrado. Esta acción tiene las unidades correctas. El signo negativo es el mismo signo que un poquito responsable por el de la partícula. La razón es que, y por qué se llama esto tensión, es que uno puede hacer un cálculo relativamente sencillo, muy pequeño, que demuestra que T0 es la tensión de la cuerda. Es decir, uno puede agarrar una cuerda y extenderla desde acá, 0,
hasta L, tiene la cuerda extendida, sin moverse, sin hacer nada, y uno calcula la acción, el valor de la acción, y el valor de la acción es integral d tau del lagrangiano, y el lagrangiano es energía cinética menos energía potencial. Esta cuerda no se está moviendo, no tiene energía cinética, entonces es igual menos la integral d tau del potencial, la energía potencial. Es un buen ejercicio calcular el valor de la acción para una cuerda extendida, simplemente así. Y el resultado es que este potencial nos da igual a L por T0, la tensión multiplicada por la longitud. Y esta es una energía, es la energía que uno se puede imaginar que se necesita para extender una cuerda que tiene tensión pero comienza con longitud 0 a una longitud L. Si la fuerza es siempre constante, la energía sería fuerza por distancia, T0L. Y esa es la interpretación que nos dice que la tensión de la cuerda no cambia con respecto a cuando uno la va jalando y la va estirando, porque la energía es la tensión por la longitud y la pueden estirar más y más. Y es una propiedad fabulosa de las cuerdas relativistas. Las cuerdas normales, la tensión aumenta hasta que se rompe. La cuerda relativista la puede seguir estirando conforme va haciendo trabajo. Entonces, esa es la razón por la cual el signo aparece y por la cual llamamos esto la tensión de la cuerda. Es una razón bastante física. Ahora, hay otros parámetros y vamos a discutirlo un poquito porque nos da un poquito de perspectiva de dónde va la teoría de cuerdas, qué está tratando de hacer. Hay un parámetro relacionado que se llama el parámetro slope, pendiente, slope parameter. Se llama alfa prima, es muy famoso. Alfa prima tiene unidades de 1 sobre energía al cuadrado. Son las unidades completas. Entonces uno puede tratar de construir alfa prima usando la tensión y el resultado es, bueno, hay unas constantes extras que uno pone por conveniencia, 2pi T0 H barra 0. Esa es la cantidad que tiene esas unidades de 1 sobre energía al cuadrado. El significado es relativamente histórico este resultado. Es que si uno observa una cuerda relativista, les dije que una cuerda abierta relativista tiene que estar girando de tal manera que los puntos finales se mueven con la velocidad de la luz. Haciendo eso tiene cierta energía y tiene cierto momento angular. El momento angular de esa cuerda, J, momento angular viene en unidades de H barra, es igual a alfa prima por la energía al cuadrado para un rotating string. Acá se ve la ayuda de las unidades. Si alfa prima tiene unidades de 1 sobre energía al cuadrado, este término acá a la derecha es un número puro, no tiene unidades. Y J dividido entre H barra tampoco tiene unidades. Entonces esta es una ecuación consistente. Y es muy inusual que un objeto tenga momento angular proporcional al cuadrado de la energía. Es algo que los físicos de partículas estaban buscando desesperadamente, porque las partículas de resonancia, los bariones y los mesones, tienen esa propiedad de que la energía o la masa al cuadrado, o la masa, la energía al cuadrado es proporcional al spin, al momento angular de las partículas.
Entonces, esta ecuación, que es correcta para la teoría de cuerdas, convenció a muchos físicos que la teoría de cuerdas podía dar una descripción de las partículas de interacciones fuertes, de los hadrons. Entonces, esta es una razón histórica por la cual alfa prima es un parámetro muy usado. Ahora la pregunta que me habían hecho hace un rato, llegó el momento de poner h barra igual a c igual a 1. Si hacemos h barra igual a c igual a 1, las unidades de masa son igual que unidades de longitud y las unidades de longitud son iguales que las unidades de tiempo. Y el cálculo de unidades se vuelve bastante más sencillo. Alfa prima tiene unidades de 1 sobre energía al cuadrado. Energía es masa por velocidad, pero velocidad no tiene velocidad al cuadrado, perdón. Pero velocidad no tiene unidades y por lo tanto energía tiene unidades de masa, esto es 1 sobre m al cuadrado, o unidades de longitud al cuadrado. Por lo tanto, el parámetro, la tensión de la cuerda, es equivalente al parámetro dependiente, y el parámetro dependiente, alfa prima al cuadrado, no, alfa prima, se puede decir que es igual a una longitud de la cuerda al cuadrado, string length. Es decir, hay muchas maneras de representar la constante fundamental de la cuerda. Alguien puede decir, dice, su cuerda tiene una tensión de 10 billones de toneladas. Es más, la cuerda que usamos para interacciones, para reproducir gravedad, tiene más tensión que esta. La cuerda de hadrónica creo que tiene varios billones de toneladas también. Creo que sí, no me acuerdo. O puedo utilizar el parámetro dependiente, lo da en unidades de 1 sobre GB o MB o lo que quieran. O puedo utilizar la longitud de la cuerda, 10 a la menos 18 centímetros, 10 a la menos 33 centímetros, algún parámetro que pueden usar. Un ejercicio acá, para siempre es agradable ver estas cosas. Put h bar and c back in. Poner el h barra y la c de vuelta ahí adentro para ver cómo es la fórmula completa. En caso que algún día quieren calcular y les dicen que tienen un alfa prime que es 1 sobre un TeV al cuadrado, ¿cuánto mide la cuerda? Tiene que poner el h barra y todo de vuelta. Ahora, string theory es una teoría de gravedad. Entonces, una pregunta que ustedes podrían hacer en este momento es, bueno, si esta es la longitud de la cuerda, ¿qué tiene que ver esto con la longitud de Planck? ¿Qué relación tiene esta longitud con la longitud de Planck? Ahora, esto es una historia interesante y demuestra qué es lo que hay. Así que vale la pena decirlo un poco. Estamos haciendo una pequeña tangente en este tema, pero creo que vale la pena. Uno tiene que comenzar realmente con la teoría de cuerdas en las dimensiones en las cuales existe. La teoría de supercuerdas existe en 10 dimensiones. Entonces comencemos con la teoría en 10 dimensiones. Tendríamos la constante de Newton en 10 dimensiones. Bueno, ¿qué unidades tiene la constante de Newton en 10 dimensiones? Bueno, eso no es tan difícil porque la acción es igual a la integral sobre las 10 coordenadas de la métrica, el escalar de Ricci y dividido entre 1 sobre G10. Esto tiene unidades de dx10 de longitud a la décima potencia.
G no tiene unidades, pero R tiene unidades de 1 sobre longitud al cuadrado. El tensor de curvatura es 1 sobre longitud al cuadrado. Entonces, todo esto tiene unidades de longitud a la 8. Por lo tanto, la constante de Newton en 10 dimensiones tiene que tener unidades de longitud a la 8. Entonces tiene que tener alfa prima, que tiene unidades de longitud al cuadrado a la 4. Solo por unidades saben que tiene que tener esta cantidad. Tiene que tener esta cantidad de potencias de longitud. Ahora, acá entra una cuestión más. Si las cuerdas fueran totalmente libres, las cuerdas se mueven libremente y no interaccionan, no existiría fuerza de gravedad. Entonces tiene que haber una interacción entre las cuerdas que causan las interacciones entre las diferentes partículas que eventualmente causan la gravedad. La interacción de las cuerdas está dado por una constante de acoplamiento, que es una constante más que existe en la teoría de cuerdas. Ustedes pueden decir, pero no estaba acá. Bueno, esta no es una acción tan completa para la teoría de cuerdas. La vamos a tener que completar con la acción de Polyakov. Pero existe una constante de acoplo y viene a partir del campo de dilatón de la cuerda. Ahora, esto es una historia que lo vamos a ver dentro de poco, pero por el momento acepten la idea que tal como en el electromagnetismo existe la estructura de Fine Structure Constant, que es la fuerza del electromagnetismo, existe una constante de acoplamiento en la cuerda. Está relacionada con el campo de la cuerda de dilatón, pero existe esa constante de acoplamiento y la vamos a llamar G. Y existe y se pone G al cuadrado por convención. Entonces ese es el valor de la constante de Newton en 10 dimensiones. Ahora, cuando vamos a 4 dimensiones, ¿qué sucede? La constante de Newton inicial nos da lugar a la constante de Newton 4 dimensiones. ¿Cómo? Hay una fórmula que las relaciona. No la estamos demostrando, pero es muy sencilla y la van a entender. Si compactifican la teoría de cuerdas de 10 dimensiones y agarran 6 de las dimensiones, tienen que compactificarlas para dar lugar a un espacio-tiempo de 4 dimensiones. El volumen de esas 6 dimensiones es un parámetro de la teoría y la constante de Newton en 4 dimensiones, la que conocemos, la que Newton inventó, estaría dada por la constante 10 dividido entre esto. La constante de Newton en 4 dimensiones, piensen en esta integral de nuevo, tendría 4 unidades de longitud menos 2, le da 2 dimensiones de longitud, entonces la constante de Newton tiene que tener dimensiones de L al cuadrado. Y esto es correcto, porque esta tenía dimensiones de L a la 8, y si dividimos L a la 8 en un volumen de 6 dimensiones, que es L a la 6, nos da L al cuadrado. Lo podemos escribir, quién sabe, más simpáticamente de esta manera. G al cuadrado, alfa prime, utilizando una de los alfa primes de acá, multiplicado por 1 dividiendo V6 entre alfa prime cube. Y entonces pueden ver, acá están más o menos las dimensiones, L al cuadrado, G cuadrado, y este es un número más que no depende de nada y que nos expresa el volumen del espacio compactificado en términos de unidades que son la longitud de la cuerda a la sexta.
Esto no tiene unidades, es un número puro. Por lo tanto, este puede ser un número que puede valer 10, 20, 30, pero es fijo. Entonces, por lo tanto, tenemos que la constante G4 es aproximadamente G al cuadrado alfa prime. O G al cuadrado LS al cuadrado. Y la constante de Planck, la constante de gravitación de Newton, que tenía unidades de longitud al cuadrado, es precisamente la longitud de Planck al cuadrado. Por lo tanto, tenemos el resultado que la longitud de Planck está dada aproximadamente por G multiplicado por la longitud de la cuerda. Y ahí tienen un poquito de intuición que los físicos piensan que probablemente la longitud de Planck es más pequeña que la longitud de la cuerda, porque existe una posibilidad que la constante de acoplo de la cuerda sea pequeña. Es una especulación. En realidad, lo importante de saber es que la conexión física entre la longitud de la cuerda y la longitud de Planck que queremos medir depende de la constante de acoplo y depende de los detalles de la compactificación. Pero es un observable, y es decir, una persona que hace un modelo de cuerdas tiene que obtener este resultado de alguna forma correcta. Hay un uso más de la constante alfa prima, que es para expansiones relativísticas. No sé si vale la pena que haga un comentario al respecto. Vamos a decir algo. Voy a borrar acá un poquito. La gente que estudia relatividad general en cuerdas dice, la acción de relatividad general, que es 1 sobre G Newton, 4x, digamos, y tienen la curvatura de scalar curvature. Esa es básicamente la teoría de Einstein, es simplemente esto. Pero la teoría de cuerdas tiene más términos que la teoría de Einstein. ¿Y cómo aparecen los términos de la teoría de cuerdas? Aparecen modulados por este parámetro. Este parámetro alfa prima, o la tensión, o todo, genera más términos. Por lo tanto, en cuerdas, acá existe más alfa prima, y si este tiene unidades de longitud, 1 sobre longitud al cuadrado, y este tiene longitud al cuadrado, necesitamos algo con longitud a la cuarta acá, que es por ejemplo el tensor de Riemann al cuadrado. Pueden haber muchos términos más que uno puede escribir, y parte del reto de entender la teoría de cuerdas es entender qué términos extra tiene la acción de gravedad debido a cuerdas. Y la cuerda se manifiesta a través de este parámetro. Entonces, si uno sabe este parámetro, puede comenzar a calcular los términos extra que existen en relatividad y cómo la acción de Einstein es modificada por la teoría de cuerdas. Ok, esa termina la digresión. Así que vamos a escuchar algunas cuantas preguntas. Sí. ¿Qué es ese LMC? En la acción de Einstein. Ese es el dilator. Todavía no hemos hablado sobre esto, pero sabe menos Tufi, dependiendo de las convenciones. Pero la cuerda no solo tiene gravedad, sino tiene campos como el dilatón y otros campos más. ¿Alguna pregunta más sobre esto? Sí. Nada más, bueno, comentaba que para ver esto tendríamos que ver las 10 dimensiones, pero en la acción, su acción está sobre 4. Entonces,
ahí ya se supone que esa acción ya tiene la compactificación o cómo. Sí, esta tendría ya la compactificación, pero también podemos hacer esto sobre la acción en 10 dimensiones, no hay ningún problema. Y en realidad más fácil es comenzar con eso en 10 dimensiones y olvidarnos de la compactificación. Pero, y aún la gravedad en 10 dimensiones tiene términos extra que la gravedad de Einstein no tiene en cuerdas y aparecen modificadas por esto. Acuérdense, R tiene unidades de 1 sobre L al cuadrado. Alfa prima tiene L al cuadrado. Entonces acá necesitamos algo con 1 sobre L a la cuarta para que se puedan sumar correctamente. Entonces, Riemann, el tensor de Riemann al cuadrado sobre P. Pueden haber otras cosas más. Sí. Profesor, no nos queda claro cuál es el origen de los slope parameter, o sea, eso de dónde lo sacaron. ¿El origen de cuál? Del slope parameter, o sea. Bueno, el origen es este, ¿no? O sea, la tensión. Si existe tensión, existe un slope parameter. ¿De dónde lo sacaron? De este cálculo. Agarraron una cuerda abierta de cierta tensión y calcularon su momento angular y calcularon su energía y vieron que estaban relacionados de esta manera. Y en esa época ese cálculo era más importante que cualquier otro cálculo. Inventaron el nombre alfa prima y... Así es. Sí. Tengo una duda. Comentaste un momento que, bueno, los modos de vibración de las cuerdas dando origen a partículas, sí, a gravedad. Sí. Bueno, entonces, la duda que tengo es, en principio la cuerda se está desplazando en el espacio, un espacio que en este momento se supone que es plano. Entonces, en principio, lo que eso dice es que la cuerda no causa back reaction en el espacio de fondo. Esto es para comenzar. En realidad, efectivamente, esta cuerda la tenemos que imaginar como que está desplazándose en un espacio plano y cuando decimos que hay un gravitón existe una pequeña fluctuación del campo métrico que a primera aproximación no causa deformación, pero a segunda y tercera aproximación sí. Por lo tanto, vamos a tener que eventualmente regresar la pregunta que hicieron acá de cómo se escribe la acción de la cuerda dentro de un campo gravitatorio no trivial. Pero existe una condición de consistencia de la propagación de la cuerda dentro de un campo gravitatorio no trivial. Muy bien. Sí. ¿Por qué tenemos que suponer, o cómo veo que la cuerda se está moviendo muy rápido a los extremos, o por qué se está moviendo? Bueno, eso tendremos que resolver las ecuaciones de movimiento de la cuerda. Acá ya tenemos la acción, por lo tanto, en principio, podemos escribir las ecuaciones de movimiento y tratar de resolverlas. Y vamos a obtener ese resultado. Que la manera consistente en que se mueve la cuerda abierta es que sus extremos se mueven con la velocidad de la luz. Es la solución de eso. Así que tenemos que resolver las ecuaciones. Vamos a mirar un poco de eso. ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo tenía una duda quizá un poco histórica. Ya había visto teorías de gravedad así como los términos cuadráticos, pero se empezaron a estudiar hasta que se inventó esto y se realizó una teoría de cuerda, o desde antes la gente está viendo. Probablemente había un poco de estudio de estos términos, pero estaban basados en el hecho de que había dificultades renormalizando la teoría de gravitación de Einstein. Entonces aparecen counter terms que tienen que ser de esta forma. Y lo que la teoría de cuerda dice es que estos términos ya están ahí desde un principio. ¿Sí? Yo tengo una pregunta con respecto a la constante de acoplamiento G. ¿Por qué se considera, o el pensamiento común es que sea muy pequeño? ¿Por qué no cercano a 1 para que ambas longitudes sean iguales? La única razón por la cual se considera pequeño es porque es más fácil trabajar si es pequeño. Así que no es una buena razón. Pero existen todo tipo de métodos elegantes para hacer cálculos cuando la constante es pequeña. Métodos muy simpáticos y muy útiles que nos dan cierta intuición. Pero efectivamente, más probable es que no sea pequeño. ¿Sí?
¿podemos agregar en esa acción el término de curvatura extrínseca? En esta acción multiplicada por la alfa prima, en la acción de la cuerda. No, en la acción de la cuerda, bueno, acá lo hemos puesto en un espacio plano. Esa es la acción de la cuerda. Entonces acá no tenemos dónde poner una curvatura extrínseca. Es más, estamos pensando, podría ponerle un término a esta acción. La complicaría mucho y podría estudiarla, pero no va a ser lo que tenemos que hacer. Es difícil dentro de la formulación de Nambu-Goto obtener las generalizaciones posibles de términos, pero es posible agregarle más términos a esta acción, definitivamente, con más derivadas y más cosas. No sé si son exactamente términos extrínsecos, pero hay bastante trabajo agregándole más términos a esta acción. Pero no es lo que necesitamos para la teoría de cuerdas. Sí. Disculpe, cuando me platico usted de cuerdas, me imagino algo físico, ¿no? Sí. Aquí, ¿cómo debo imaginarme una cuerda o cómo debo tomarlo? Debe imaginárselo como un objeto cuántico, primero que todo, lo cual vamos a tener que analizar, pero es una cuerda física, pero cuántica. O sea, si no se imagina una partícula cuántica como el fotón, no es algo tan fácil de imaginárselo tampoco, ¿no? O sea, el fotón es un plane wave, pero como es una partícula, es una onda. O sea, lo mismo aparece con la cuerda. Aparece desde el punto de vista de mecánica, nos lo imaginamos como una cuerda, pero tiene una función de onda, puede estar en todas partes. Ok, vamos a dejar estas preguntas para más tarde regresar a la acción y avanzar un poquito más. Ups, en realidad no quería borrar mucho de esto. Vamos a borrar más bien, pero puedo borrar. Bien, si no hay más preguntas, todavía 15 minutos más. Ok, tenemos que entender esta acción más. Esa es nuestra tarea inmediatamente. Entonces vamos a decir algunas cosas importantes sobre esto. Esta acción, voy a escribir en azul, tiene integral di tau y sigma. Un lagrangiano que depende de x mu dot y x mu prime. Vamos a escribirlo acá. La derivada de x con respecto a tau se llama x dot y la derivada con respecto a sigma se llama x prima. Ahora, dado esto, existen dos definiciones útiles. La derivada del lagrangiano con respecto a x dot es una cantidad complicada porque el lagrangiano es todo esto, ¿no? Menos, vamos a escribirlo acá, el lagrangiano es menos t sobre c por esta raíz cuadrada de todas estas cosas. La derivada de L con respecto a x mu dot es lo que llamamos pi mu tau. Y la derivada de L con respecto a x prime mu se llama pi mu sigma. Y los nombres son apropiados. Tau, con la derivada con respecto al punto, y la derivada sigma, por eso se llama sigma. El índice mu tiene que aparecer en los dos lados, así es que está bien. Ahora, el siguiente es un cálculo sencillo, pero realmente es importante hacerlo. Yo no lo voy a hacer, pero lo dejo como un ejercicio. Es sencillo, cálculo. Si hacemos una variación, show,
under a variation. Hacemos una variación delta of x mu, of tau y sigma. Si variamos la variable dinámica, que lo usamos generalmente para encontrar una ecuación de movimiento, la variación de la acción está dada por d tau y sigma delta x mu dp mu tau d tau plus dp mu sigma y sigma más la integral d tau of delta x mu p mu sigma entre sigma 1 y c. Ok. Miren a esta fórmula tan aparentemente compleja. Si hemos variado delta x mu para obtener la ecuación de movimiento, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido un término normal en el cual tenemos la variación multiplicado por algo, y eso es lo que se llama la ecuación de movimiento, lo que tiene que ser igual a 0 si es que si la ecuación de movimiento es satisfecha. Es decir, la ecuación de movimiento viene por la condición de que la acción no cambie bajo ninguna variación, y si delta x mu es la variación de las coordenadas y la acción no debe cambiar, delta s debe ser igual a 0, independientemente del valor de delta x mu, tenemos una ecuación de movimiento, equation of motion, dp mu tau, tau, sigma igual a 0. Y no podemos combinar estas dos porque esta es una integral sobre solo tau y esta es una integral sobre tau y sigma. Este término, sin embargo, también tiene que ser igual a 0 y viene por el problema de que habían derivadas con respecto a sigma que tuvieron que ser integradas por partes. Y en el proceso nos dio una contribución en el cual este término esté evaluado en dos puntos, en un extremo de la cuerda y en el otro extremo de la cuerda. Es decir, la acción está consciente que tiene que haber condiciones de frontera para los extremos de la cuerda. No hay manera de tener la acción invariante a menos de que analicemos qué pasa en los puntos finales de la cuerda. Ahora, para entender esto, en realidad uno debería escribirlo un poquito más explícitamente. Lo voy a escribir acá. Delta, estamos sumando sobre los índices mu, delta x0, tau 0, multiplicado por p mu sigma, tau 0. Estoy evaluando, debería haberlo puesto en sigma 1. Sigma 1 y sigma 1, el límite superior de esto. Y tenemos la integral sobre tau de todo esto. 0 y 0. Delta x0, p0. Menos delta x0, tau 0, p0, sigma, tau 0. Hemos hecho el caso 0, que es diferente que el otro caso, que es los casos delta x y siendo todos los valores espaciales. Tau sigma 1, p i sigma, tau sigma 1, menos delta x i, tau sigma 1, 0, perdón, este ya es 0. P 0, p i, sigma, tau 0. Entonces tenemos un montón de términos. Estas son la suma sobre i igual a 1 hasta el número de dimensiones de estos términos.
Y todo esto, toda esta suma tiene que ser igual a 0. Esto es una situación en la cual tenemos un montón de decisiones que hacer y demuestran la cantidad de posibilidades que existe cuando uno quiere poner condiciones de frontera a una cuerda. Vamos a considerar primero la condición de Dirichlet. La condición de Dirichlet nos dice que la derivada de la coordenada xy, por ejemplo, a lo largo del tiempo, en un sigma star, voy a poner un sigma star con respecto a igual a 0. Vamos a analizar esta condición y qué es lo que hace. Sigma star es una cantidad que puede ser igual a 0 o sigma 1. Representa podría ser 0 o sigma 1, las dos posibilidades. Pues tenemos dos posibilidades. Un extremo de la cuerda abierta está en 0, el otro extremo de la cuerda abierta está en sigma 1. Sin embargo, acá lo que estamos diciendo es que la cantidad xy no depende de la parametrización. Estamos teniendo el caso en que la posición en el punto final de la cuerda, recuérdense que el tiempo y tau están relacionadas, el tiempo fluye como tau. Esto es como decir, la posición del punto final de la cuerda no cambia. Es decir, x implica que xy of tau sigma star es una constante as a function of tau. Y eso es lo que nos referimos cuando decimos que la posición final de una cuerda no puede cambiar. Es una condición de Dirichlet. Si la posición final de una cuerda no puede cambiar y declaramos que no puede cambiar, implica que cuando variamos la acción tenemos que tomar esto igual a 0. Entonces la condición de Dirichlet es una manera posible de cancelar todos estos términos, por lo menos estos, delta xy, tendría que ser 0, y entonces todo este término desaparece, este término podría ser 0. Es una manera. Ahora, uno puede escoger que esto se aplique a la coordenada x1, x2, x3, no a la x4, a la x5, puede ser cualquiera. Puede ser que se aplique cuando sigma es igual a 0 o se aplique cuando sigma es igual a sigma 1. Hay muchos choices que se puede hacer. La otra posibilidad es simplemente decir free boundary conditions. Y esto se refiere a demandar que pi o pi mu sigma tau sigma star es igual a 0. Es decir, esa es la otra opción. 1, profesor. Sí. ¿Eso no sería algo análogo a las condiciones de Newman para la electrodinámica? Es una condición de Newman, pero una condición de Newman completamente usual, como lo vamos a ver. Ok, gracias. Sí. Ahora, miren que esta cuestión acá, este choice nos permitiría hacer 0 cualquier p que escogemos, dependiendo de si escogemos mu y sigma, pero must hold, tiene que satisfacerse para mu igual a 0 definitivamente, porque estas variaciones no las podemos hacer 0 haciendo delta x0 una constante, porque hemos visto que x0 cambia con respecto a tau en los extremos de la cuerda. Entonces esto no puede ser igual a 0. No se puede poner una condición de Dirichlet en el tiempo.
Por lo tanto, estas se tienen que imponer, tiene que hold acá para u igual a 0. Podemos hacer un pequeño ejemplo que nos da la intuición de esto y con eso terminamos por hoy día. Y es un ejemplo de lo que se llama una brana, una D-brana, Dirichlet-Brain. Y es lo siguiente, imagínense que tienen una hoja, imagínense que tienen 3 dimensiones y hay un objeto que es como una lámina o algo acá, localizada, es decir, las 3 dimensiones y hay un objeto acá localizado en el eje X3, está el X1, X2, X3 y esta está localizada en X3 igual a 0. Si X1, X2 y X3 serían X, Y y Z, este objeto, esta lámina, este objeto extendido, se extiende en 2 dimensiones, X1 y X2, y está localizado en Z igual a 0. Ahí está. Este es un objeto de 2 dimensiones espaciales. Ahora, si tenemos una cuerda abierta, que digamos está oscilando, el dibujo que he hecho de una cuerda abierta, esta cuerda podría ser una cuerda abierta que está por acá, pero también puede ser una cuerda abierta que está ahí, o puede ser una cuerda abierta, podríamos tener una cuerda abierta que está ahí, que tiene el otro extremo libre. Pero digamos, esta cuerda abierta, podemos escribir sus condiciones de frontera. ¿Y cuáles serían? Por ejemplo, X3 tau 0 y X3 tau sigma 1. Tenemos, estas se refieren a las coordenadas de la cuerda. Cuando estamos hablando, acá estamos viendo cuál es el valor de la coordenada 3 en el punto de la cuerda con sigma igual a 0 y tau. Bueno, sigma igual a 0 y tau es un punto final de la cuerda. Entonces estamos hablando de este. ¿Quién sabe si es el punto sigma igual a 0? Y este es el punto sigma igual a sigma 1. Ah, pero la posición de la coordenada 3 es 0 porque está en el plano. Entonces estas dos serían igual a 0. Y este es un Dirichlet boundary condition en X3. Sin embargo, X1 y X2, X1 tau 0 o X1 de tau sigma 1 o X2 de tau 0 y X2 de tau sigma 1. Estas coordenadas son las posiciones X y Y, o X1 y X2, de los puntos finales de la cuerda. Y esos puntos se pueden mover en cualquier punto en el plano, conforme esto demanda que estos puntos estén en el plano, pero el movimiento dentro del plano es libre. Entonces, por lo tanto, para estas coordenadas tenemos que tener free boundary conditions. Free boundary conditions. Es decir, tenemos que demandar que pi sigma 1 y 2 tau 0 o sigma 1, todas esas sean iguales a 0. Y finalmente hemos dicho que esta tiene que hold para time igual a 0, así que también tenemos que tener p
0 sigma de tau y sigma star igual a 0. Es decir, acá hemos construido una brana y hemos puesto las condiciones Dirichlet o free que representan a la brana. Uno podría tener dos branas y poner condiciones que estamos estudiando las cuerdas que van de una a la otra y podría uno escribir las condiciones matemáticas de eso. O podría tener este tipo de cuerda que tiene un extremo en la brana y un extremo acá libre. Puede haber una brana de este tipo y una brana en otra posición y uno puede tratar de calcular las cuerdas. La teoría de cuerdas es tan rica que nos permite colocar branas en diferentes posiciones y podemos analizar el movimiento de las cuerdas sometidas a estas branas. Es parte de lo que se usa para analizar muchos aspectos de las cuerdas. Entonces, eso va a ser todo por hoy día. Continuaremos mañana. Hay tiempo para un par de preguntas. Las dejamos después, las demás para la sesión de preguntas. Yo, en el caso que tenemos la cuerda, los dos extremos en la brana, y ponemos, exigimos 0 igual a sigma 1, se vuelve una cuerda cerrada, ¿ahí qué pasa? Bueno, en realidad una cuerda cerrada y bajo primera aproximación no siente la presencia de la brana. Entonces una cuerda cerrada estaría por acá y viene y cruza la brana y no pasa nada. Pero una cuerda abierta que está en una brana puede juntarse sus extremos, se puede cerrar y después se puede escapar de la brana. Es un efecto posible. En realidad, cuando una brana se desintegra, el proceso físico es en el cual las cuerdas abiertas se cierran y se llevan la energía de la brana. Entonces es un proceso importante. Yo tengo una pregunta sobre la manera en la que estamos fijando las condiciones de frontera del problema, porque estas condiciones las ponemos es esencialmente para anular el segundo término en la variación de la acción, ¿cierto? Sí, para anular este término, sí. Mientras que para solucionar la ecuación de movimiento como ecuación diferencial necesita también sus propias condiciones de frontera iniciales, pues. Sí, existen dos tipos. El movimiento de una cuerda se puede considerar como un movimiento en el cual existen condiciones de frontera de la cuerda se va moviendo, entonces estas son las que hemos analizado, pero existe la condición inicial de la cuerda y la condición final de la cuerda, que también podríamos analizarla, pero no son tan urgentes. Sí, no, solo porque pues como la ecuación de movimiento tiene esa forma, pues uno tiene que especificar P en el inicial y en el final, pero ya con eso queda completo, ¿cierto? Sí. La tercera, ya la última. Sí. Sí, digamos, esos nodos de las cuerdas, ¿están relacionados a Sí, bueno, eso es lo que vamos a calcular la lección número 3. ¿Qué partículas aparecen a partir de una cuerda? Bueno, pues agradecemos a... Ok.